Un hedor golpeó a Roy antes que cualquier otra cosa. Sudor, grasa y algo agrio que le hizo arrugar la nariz mientras se abría paso entre la multitud en el mercado de ganado de la estación Gamma 7. No se suponía que él estuviera aquí. Su plan había sido simple. Consigue los componentes del propulsor del concesionario de salvamento que está 2 niveles más abajo. Tal vez recoja algunos suministros de soldadura y luego regrese a su taller antes de que comience la prisa del fin de semana. Pero el comerciante de salvamento lo había enviado aquí con una nota escrita a mano. En cuanto a Benny, tiene lo que necesitas. Roy dudaba que Benny tuviera componentes propulsores, pero había hecho el viaje de todos modos. El mercado se extendía sobre una antigua bahía de carga que olía como 100 mundos diferentes reunidos en una sola habitación. Las jaulas se alineaban en las paredes, apiladas 3 en 3 en algunos lugares. Las cosas chirriaban, gruñían y silbaban desde dentro de ellos. La mayoría de los compradores eran especies exóticas que Roy reconoció en los alrededores de la estación. Unos pocos humanos deambulaban por el lugar, en su mayoría curiosos que querían ver criaturas exóticas de cerca. Un subastador se encontraba en una plataforma elevada cerca del centro de la bahía. Era un Krillán, alto y de piel gris, con 2 numerosas articulaciones en sus brazos. Su voz resonó a través de un sistema de altavoces crepitantes mientras señalaba una jaula que había a su lado. Lote 47. Arena de Gravian. Excelente temperamento. Hermoso abrigo. ¿Escucho 200 créditos? Roy se abrió paso entre un grupo de vexianos que discutían sobre algo que parecía una serpiente peluda. Vio a un comerciante de repuestos que reconoció cerca de la pared del fondo y comenzó a caminar hacia él. Quizás esta persona Benny realmente existió. Lote 51. La voz del subastador volvió a cortar el ruido. El dragón necesita trabajo. Roy dejó de caminar. Se giró para mirar la plataforma. La jaula que sacaron era más pequeña que las demás. Dentro, una criatura yacía acurrucada contra los barrotes. Sus escamas eran oscuras, casi negras, pero tenían una calidad opaca y sin vida, como de metal deslustrado. El dragón era pequeño, tal vez del tamaño de un perro grande, pero Roy podía decir que debería haber sido más grande. Sus costillas se asomaban a sus costados. Sus alas estaban dobladas firmemente contra su cuerpo, y una de ellas parecía doblada en un ángulo incorrecto. La multitud se quedó en silencio por un momento, luego alguien se rió. Una voz humana. Esa cosa ya está medio muerta. Otras voces se unieron. Los murmullos resonaron por todo el mercado. El subastador se aclaró la garganta, visiblemente molesto. Ejemplar de dragón rescatado de una operación de cría fallida en los anillos exteriores. Se requiere cierta atención médica, pero las escamas de dragón por sí solas valen la pena. No durará 3 días, gritó otra voz. Más risas. Roy se encontró acercándose a la plataforma. Él no sabía por qué. No le servía de nada a un dragón. Apenas tenía créditos suficientes para mantener su taller en funcionamiento, pero algo en la criatura en esa jaula lo atraía. El dragón levantó la cabeza. Sus ojos eran dorados, brillantes a pesar de la enfermedad que asolaba su cuerpo. Esos ojos recorrieron la multitud, pasaron junto al subastador Krillán, pasaron junto a los compradores que reían y se fijaron en un rey. Lo sintió como algo físico. El dragón lo estaba mirando. No solo mirándolo, observándolo, estudiándolo con una inteligencia que le hacía apretar el pecho. 50 créditos, dijo el subastador con voz monótona. Ahora, ¿escucho 50 créditos por el lote 51? ¿Silencio? Alguien tosió. El dragón no apartó la mirada de Roy. Su mano se levantó antes de que su cerebro captara el movimiento. 50, dijo Roy y todos se giraron para mirarlo. Algunas personas lo miraron como si acabara de ofrecerse voluntariamente a saltar por una esclusa de aire. El subastador parpadeó con los 4 ojos. 50 créditos para el humano de atrás. ¿Escucho 60? Más silencio.
La cola del dragón se movió una vez. Sus ojos aún no habían abandonado el rostro de Roy. Vendido. Lote 51 al humano por 50 créditos. Roy se abrió paso entre la multitud hasta la estación de pago. Sus manos estaban firmes mientras transfería los créditos, pero su mente estaba acelerada. ¿Qué estaba haciendo? Él no sabía nada sobre dragones. Apenas podía permitirse el lujo de alimentarse la mayoría de las semanas. Esto fue estúpido y imprudente. Pero cuando bajaron la jaula de la plataforma y la colocaron a sus pies, y él miró a través de los barrotes a esa criatura de ojos dorados, algo en su pecho se asentó en su lugar. «Estás cometiendo un error», dijo alguien detrás de él. Roy se giró. Era otro humano mayor con un mono manchado de grasa similar al de Roy. «Esa cosa se está muriendo. Acabas de tirar 50 créditos». Roy se agachó y recogió la jaula. Era más ligero de lo que debería haber sido. El dragón en el interior se movió ligeramente. Su respiración es superficial y rápida. «Tal vez», dijo Roy. «Pero es mi error cometerlo». Llevó la jaula a través del mercado, pasando junto a rostros que lo miraban fijamente y cabezas que negaban. Alguien murmuró algo sobre humanos estúpidos y sus corazones blandos. Roy los ignoró a todos. El dragón se había quedado en silencio otra vez, pero podía sentir sus ojos sobre él a través de los barrotes. El camino de regreso a su taller le tomó 20 minutos. Cuando ingresó el código de entrada y entró, le dolían los brazos y tenía la mente llena de preguntas para las que no tenía respuestas. Colocó la jaula en su banco de trabajo al lado de una bomba de combustible medio ensamblada y una pila de blocs de datos que siempre tenía intención de organizar. El taller era pequeño. Una sala principal con sus herramientas y equipos dispersos por todas las superficies. Una cuna en la esquina donde dormía la mayoría de las noches. Un baño diminuto que apenas funcionaba. No era mucho, pero era como si estuviera mirando la jaula. El dragón miró hacia atrás. «Bueno», dijo Roy en voz baja. «¿Y ahora qué?» Roy pasó la primera hora simplemente mirando la jaula. El dragón le devolvió la mirada. Ninguno de los dos se movió mucho. Fuera del taller, la estación zumbaba con su ruido habitual. Pasos en el pasillo, el ruido distante de maquinaria, voces discutiendo en un idioma que Roy no reconoció. Dentro solo había silencio y esos ojos dorados que decían que no tenía ningún plan. No tengo idea de qué comían o necesitaban los dragones ni cómo mantener a uno con vida. Su panel de datos no le proporcionó nada útil cuando buscó cuidado de dragones. La mayoría de los resultados fueron sobre la caza de dragones, la recolección de escamas de dragón o propiedades de dragones de lujo para los ricos. Nada de ayudar a un enfermo a sobrevivir. Roy se levantó y se dirigió a su armario de almacenamiento. Allí guardaba suministros de emergencia, barras de racionamiento, paquetes de agua y un botiquín médico que nunca había usado. Sacó una manta térmica, del tipo diseñado para personas atrapadas en barcos averiados. Mantendría el calor. Eso me pareció importante. Luego agarró la carne sintética de su hielera. Se suponía que sería su cena, pero podía saltarse una comida. Ya lo había hecho antes. Puso todo en el suelo cerca de la jaula y luego se sentó con las piernas cruzadas frente a ella. El dragón observaba cada movimiento. «Voy a abrir esto», dijo Roy. Su voz sonaba demasiado fuerte en el silencioso taller. «Puedes correr si quieres, pero tengo comida y una manta, y aquí hace calor». Extendió la mano hacia el pestillo de la jaula. Sus dedos dudaron por un instante. ¿Qué pasaría si el dragón atacara? ¿Qué pasaría si tuviera suficiente fuerza para morder o arañar? Roy había visto los pequeños dientes cuando abrió la boca durante la subasta. Apartó el pensamiento y abrió el pestillo. La puerta se abrió hacia afuera con un crujido oxidado. Roy retiró la mano y esperó. El dragón no se movió. Pasaron los minutos. Roy se quedó quieto, observando. Los costados del dragón se elevaban y caían con respiraciones rápidas y superficiales. Sus alas se movieron una vez,
Luego lentamente levantó la cabeza y se arrastró hacia adelante. No rápido. Cada movimiento parecía costar algo. Sus garras rasparon el piso de metal de la jaula mientras se arrastraba hacia la abertura. Cuando llegó al borde, se detuvo y miró a Roy nuevamente. «Vamos», dijo Roy suavemente. «Estás bien». El dragón salió de la jaula y se desplomó en el suelo del taller. Sus piernas no lo sostuvieron. Roy ahora podía verlo claramente. Lo que sea que le hayan hecho a esta criatura la han dejado destrozada en formas que iban más allá del simple hambre. Empujó la carne sintética más cerca. El dragón lo olió una vez y luego lo desgarró con mordiscos desesperados. Comió como si no hubiera visto comida en semanas. Probablemente no lo había hecho. Roy observaba mientras algo tenso y enojado crecía en su pecho. ¿Quién permitió que esto sucediera? ¿Quién miró a esta criatura y decidió que no valía la pena alimentarla? Cuando se acabó la carne, el dragón miró el paquete de agua. Roy lo abrió y vertió un poco en un plato poco profundo de sus productos de limpieza. El dragón bebió hasta que el plato quedó vacío. Luego volvió a mirar a Roy. Su respiración se había ralentizado un poco. Parte del frenesí en sus ojos se había desvanecido. Roy cogió la manta térmica y la desdobló. Se tendió en el suelo entre ellos. «Deberías descansar. Pareces que lo necesitas». El dragón miró la manta y luego a Roy. Emitió un sonido bajo y áspero, entre un gruñido y un gemido. Luego comenzó a moverse de nuevo, no hacia la manta, sino hacia Roy. Se quedó congelado. El dragón se arrastró por el suelo. Su movimiento aún es débil pero decidido. Llegó hasta su pierna y siguió adelante, subiéndose a su regazo con garras que se clavaron en su mono. Las manos de Roy flotaban en el aire, sin saber qué hacer. El dragón se enroscó contra su pecho. Su cuerpo estaba más cálido de lo esperado, pero no caliente. Simplemente cálido, como sostener una piedra calentada por el sol. Metió la cabeza bajo la barbilla y se quedó quieto. Su respiración se alisa. Roy se sentó allí, con miedo de moverse. El peso del dragón lo presionaba. Podía sentir sus latidos, rápidos pero constantes. Podía sentir el subir y bajar de sus costillas con cada respiración. Lentamente y con cuidado, bajó una mano hasta apoyarla sobre su dorso. Las escamas se sentían ásperas y secas. Deberían haber sido suaves, pensó. Brillante. Lo que hacía que las escamas de dragón fueran valiosas, faltaba en este. Era simplemente áspero, opaco, como un revestimiento sobre huesos frágiles. El dragón hizo otro sonido. Este era diferente. Un suave estruendo que vibró por todo su cuerpo. Le recordó a Roy los viejos motores de combustión en los que a veces trabajaba. La forma en que ronroneaban cuando todo iba bien. «Está bien», susurró Roy. «Está bien. Te tengo». No tenía idea si el dragón lo entendía. No importaba. La criatura había elegido su regazo antes que la manta, su pecho antes que la libertad. Eso tenía que significar algo. Roy perdió la noción del tiempo. Se sentó en el suelo de su taller con un dragón moribundo acurrucado contra él. Y por primera vez en meses, tal vez años, no se sintió solo. Le empezó a doler la espalda. Sus piernas se entumecieron. A él no le importaba hacer una broma de algún tipo. Él empezó a hablar. Solo palabras tranquilas sobre nada importante. Le contó al dragón sobre la bomba de combustible en su banco de trabajo, sobre cómo el comerciante vexiano, que era su dueño, había intentado arreglarla él mismo y había empeorado todo. Habló de la estación, de los trabajos que tenía reservados para la próxima semana, de cómo los recicladores de aire en este nivel siempre olían ligeramente a plástico quemado. El rugido del dragón nunca cesó. Todavía estaba ronroneando cuando Roy finalmente se movió lo suficiente para agarrar la manta térmica y cubrirlos a ambos. Todavía ronroneaba cuando sus ojos comenzaron a cerrarse. «Necesitas un nombre», murmuró Roy. Su voz estaba ronca por el cansancio. «No puedo seguir llamándote dragón». Miró las escamas oscuras,
a la criatura que había sido descartada por inútil. Su color le recordaba al carbón, al hollín, a la ceniza y a cosas que habían sido quemadas pero que aún conservaban calor. Hollín, dijo. Eso te funcionó. El ronroneo se hizo más fuerte. Roy sonrió. Se sentía extraño en su cara, como si hubiera olvidado cómo. Así es entonces. Apoyó la cabeza contra la pared y cerró los ojos. Mañana se sabrá qué viene después. Esta noche simplemente estaba sentado en su taller con hollín presionado contra su pecho. Ambos respirando. Ambos vivos. Ambos estaban menos solos que esa mañana. 3 semanas pasaron más rápido de lo que Roy esperaba. El hollín se hizo más fuerte, no en tamaño, sino en presencia. El dragón aún no podía volar, su ala doblada se curaba demasiado lentamente para eso, pero ahora podía caminar sin colapsar. Las escamas opacas habían comenzado a desarrollar un brillo tenue, como de piedra pulida en lugar de metal deslustrado. El hollín siguió a Roy a todas partes. Cuando trabajaba en los motores, el dragón se posaba en un estante cercano y observaba con esos ojos dorados. Cuando fue a buscar provisiones al mercado que estaba 2 niveles más abajo, Sut iba montado en su hombro, con sus garras agarrando su mono para mantener el equilibrio. La gente se quedó mirando. Roy dejó de preocuparse. El primer cliente que se dio cuenta fue un comerciante crillano llamado Drell. Había traído un sistema de navegación dañado de su camión de carga y se encontraba en la puerta del taller, con los 4 ojos parpadeando hacia Sut. «Eso es un dragón», dijo Drell. «Sí». Roy no levantó la vista del circuito del sistema NAV. Sid estaba sentado en el banco de trabajo junto a él, con la cola enroscada alrededor de un bote de tornillos. «Los dragones son caros». Este no lo fue. Drill se acercó más. Sus múltiples articulaciones se doblaron de maneras que siempre hacían que a Roy le doliera la columna con solo mirar. «Conozco gente que pagaría mucho dinero por un dragón, incluso uno pequeño». Roy dejó sus herramientas y miró a Drill directamente. «No está a la venta. Simplemente digo que no está a la venta. Ahora no. Nunca». Roy recogió sus herramientas de nuevo. «Su sistema NAV estará listo mañana. 50 créditos». Drell se fue sin decir otra palabra. Pero al día siguiente, otro cliente preguntó por el hollín. Entonces otra palabra se extendió por la estación más rápido de lo que Roy había anticipado. Un comerciante vexiano ofreció 200 créditos. Roy dijo que no. Un piloto de carga humano ofreció 500. Roy dijo que no otra vez, con más firmeza. Un extraterrestre de aspecto adinerado y con túnicas costosas ofreció 1000 créditos y pareció genuinamente sorprendido cuando Roy le dijo que abandonara el taller. «No lo entiendes», había dicho el extraterrestre. 1000 créditos podrían cambiar tu vida. Roy había mirado a Sut, que estaba durmiendo en su catre en la esquina. «No me interesa cambiar mi vida. Me gusta como está». Eso era en gran parte cierto. El taller todavía olía a grasa y ozono. Su cuna todavía era incómoda. Su cuenta bancaria todavía estaba peligrosamente cerca de estar vacía. Pero ahora, cuando trabajaba hasta altas horas de la noche, Sut estaba allí. Cuando comía sus escasas cenas, las compartía con el dragón. Cuando se despertó por la mañana, unos ojos dorados lo observaban desde el otro lado de la habitación, y ese ronroneo retumbante comenzaba tan pronto como Roy se movía. Fue diferente, mejor. No se había dado cuenta de cuánto podía pesar el silencio sobre una persona hasta que desapareció. Punto. El día 23 después de la subasta, un Corv llegó al taller. Roy sabía lo que era un Corv. Todos lo hicieron. Eran coleccionistas, acaparadores de cosas raras y valiosas. Este llevaba túnicas elaboradas que probablemente costaron más de lo que Roy hizo en un año. Su rostro era anguloso y afilado, sus ojos fríos. «Estoy buscando a Roy Beckett». El Corv dijo, «Lo encontraste». Roy estaba hundido hasta los codos en un sistema de refrigeración, por lo que lo tenía apoyado sobre el hombro como de costumbre.
Me dijeron que tienes un dragón. Come masa. Quiero comprarlo. Roy sacó el brazo del sistema de refrigeración y se limpió las manos con un trapo. No, no has escuchado mi oferta. No es necesario. Ese no está a la venta. La expresión de la corva no cambió, pero algo en el aire sí cambió. Hollín, así lo llamaste. Y sí, pagaré 10.000 créditos. Roy sintió que las garras de Hollín se apretaban sobre su hombro. El dragón se había quedado muy quieto, como solía hacerlo cuando los extraños se acercaban demasiado. No, 15.000. Dije, no, eras mecánico, dijo el Corv, ahora con voz aguda. Vives en este pequeño taller. Sobrevives con lo que te sobra. Te ofrezco suficiente dinero para comprar una casa de verdad, un negocio de verdad. Podrías irte de esta estación para siempre. Roy dejó el trapo y se puso de pie. Era más bajo que el corvo, pero no retrocedió. Me gusta mi taller. Me gusta esta estación. Y no vendo hollín. Dejar. El corvo lo miró fijamente durante un largo momento. Entonces su boca se curvó en algo que no era exactamente una sonrisa. Los dragones están clasificados como ganado según la ley de la estación. ¿Sabías que? Podrían ser confiscados si reciben un cuidado inadecuado. Si se mantienen en condiciones inadecuadas. Así que está bien. Este taller no es apto para un humano, y mucho menos para un dragón. Podría presentar un informe a la seguridad de la estación. Investigarían. Podrían decidir que es necesario eliminar al dragón por su propia seguridad. La mandíbula de Roy se tensó. Entonces, hizo un sonido bajo, casi un gruñido. Sal de mi taller. Piensa en mi oferta, mecánico. 10.000 créditos o presento ese informe mañana. El Corv se dio la vuelta y salió, con su túnica barriendo el suelo. Roy se quedó allí por un largo tiempo después de que la puerta se cerró. Sus manos temblaban. El hollín le rozaba el cuello. El ronroneo intentaba volver, pero no lo conseguía. Está bien, dijo Roy en voz baja. Solo está tratando de asustarnos. Pero él tenía miedo. Había consultado las leyes sobre propiedad de dragones después de comprar hollín. El Corp tenía razón. Legalmente, los dragones eran propiedad. Si alguien presentaba una queja, seguridad tendría que investigar y si decidían que Roy no podía cuidar adecuadamente a Sud, podrían llevárselo. Esa noche, Roy no pudo dormir. Se sentó en su catre con Sud acurrucado a su lado y una mano apoyada en el lomo del dragón. Las escamas ahora estaban más lisas y más cálidas. La respiración de Hollín era profunda y uniforme. Un golpe a la puerta del taller los hizo saltar a ambos. Roy miró la hora, pasada la medianoche. Se levantó lentamente y revisó la cámara de seguridad de la puerta. Rita Chun estaba afuera. Ella era la capitana de seguridad de la estación en este nivel, y Roy había reparado su vehículo patrulla 2 veces en el último año. Ella era humana, lo cual era raro en la seguridad de la estación. Ella no sonreía mucho, pero era justa. Roy abrió la puerta. Rita, Roy. Ella miró más allá de él hacia Sud, que la estaba observando desde la cuna. ¿Puedo entrar? Él se hizo a un lado. Ella entró y miró alrededor del taller. Sus ojos lo abarcaban todo. Las herramientas, los proyectos a medio terminar, el pequeño espacio donde claramente Roy vivía y trabajaba. Luego volvió a mirar a Sad. Una mujer de Corbes presentó una denuncia esta tarde. Dijo. Afirma que mantiene un dragón en condiciones inadecuadas. A Roy se le encogió el estómago. Él estuvo aquí antes. Intenté comprar hollín. Me negué. Pensé que ese podría ser el caso. Rita se acercó a la cuna. Así que no gruñó ni siseó. Él simplemente la miraba con esos ojos inteligentes. Tengo que hacer una inspección oficial. Esa es la ley. Entiendo. Rita pasó 20 minutos examinando el taller. Revisó los controles de temperatura, la ventilación, el espacio disponible.
Ella miró los suministros de comida y agua de ese. Incluso buscó información médica sobre los dragones en su panel de datos y la comparó con lo que vio. Finalmente, se volvió hacia Roy. El dragón parece saludable. Mejor que saludable, en realidad. La denuncia mencionaba que estaba cerca de morir cuando lo compró. Él ya no estaba. Rita miró a ese nuevamente. El dragón se había relajado y el ronroneo llenaba el taller. ¿Puedo preguntarte algo, Roy? Seguro. ¿Por qué lo compraste? Apenas ganas lo suficiente para mantenerte alimentado. Cuidar un dragón es caro. Ro se queda en silencio por un momento. Luego dijo, porque nadie más lo haría, y me miró como si supiera que lo ayudaría. Ned, despacio, voy a presentar mi informe. Dirá que el dragón goza de buena salud y está recibiendo los cuidados adecuados. La denuncia será desestimada. El alivio inundó a Roy. Gracias. Pero Roy, la expresión de Rita era seria. Que Corbes tiene dinero y conexiones. Si desea con todas sus fuerzas a tu dragón, encontrará otras formas de ir tras de ti. Ten cuidado. Después de que ella se fue, Roy cerró la puerta y regresó a su cuna. Así que se subió a su regazo de inmediato, buscando el consuelo que siempre buscaba. Roy envolvió sus brazos alrededor del dragón y lo sostuvo cerca. Resolveremos esto, susurró. Prometo. El hollín ronroneaba contra su pecho, confiando completamente. Roy solo esperaba poder cumplir esa promesa. El ataque se produjo 6 días después, en pleno ciclo nocturno de la estación, cuando la mayoría de los negocios estaban cerrados y los pasillos estaban vacíos. Roy se despertó con un sonido que nunca había oído antes. Entonces, fue un grito, no un gruñido ni un silbido, sino un chillido agudo y penetrante que atravesó su sueño como una cuchilla. Se bajó de su catre y ya estaba buscando la antorcha de plasma que guardaba cerca de sus herramientas. Había 3 figuras en el taller. Debieron haber saltado su cerradura de alguna manera. 2 de ellos llevaban porras eléctricas, del tipo que se usa para controlar el ganado. El tercero tenía una red reforzada y trataba de lanzarla sobre el hollín. El dragón estaba luchando. Su pequeño cuerpo se movió más rápido de lo que Roy había visto antes, lanzándose entre sus piernas. Las alas se extendieron aunque no podía volar. Pequeños chorros de llamas salían de su boca. No lo suficiente como para herir seriamente a alguien, pero sí lo suficiente como para hacerlos maldecir y tropezar hacia atrás. «Aléjate de él», Roy gritó. El intruso más cercano giró hacia él. Era un rostro vexiano oculto tras una máscara de respiración. Se abalanzó con un bastón eléctrico. Roy esquivó y blandió la antorcha de plasma. La brillante llama cortante silbó en el aire entre ellos. El vexiano saltó hacia atrás y volvió a gritar. Roy se giró y vio la red descendiendo. El dragón intentó esquivarlo, pero su ala doblada le hizo perder el equilibrio. La red lo atrapó, enredándose alrededor de sus piernas y alas. Se agitó desesperado, mientras las llamas brotaban salvajemente. Algo caliente y furioso surgió en el pecho de Roy. Cargó hacia adelante sin pensar, solo moviéndose. Agarró la red con su mano libre y tiró con fuerza. El intruso que lo sostenía se tambaleó hacia adelante. Roy hizo girar la antorcha de plasma describiendo un amplio arco. La llama cortó el aire lo suficientemente cerca para que el intruso pudiera sentir el calor. El extraterrestre soltó la red y se arrastró hacia atrás. «Se ha llamado a seguridad», gritó Roy. No tenía idea si eso era cierto, pero lo dijo de todos modos. «Tienes quizás 2 minutos antes de que lleguen aquí». El segundo vexiano agarró al que tenía la red. «Tenemos que irnos ahora. No sin el dragón». El tercero dijo que era humano, lo que de alguna manera lo empeoró. Un humano que trabaja con extraterrestres para robar hollín. Roy se movió entre ellos y la red. Todavía había hollín enredado en su interior. Todavía luchando. «No lo estás tocando». El humano sacó algo de su cinturón. «Una maravilla», señaló a Roy.
Hazte a un lado. No queremos hacerte daño, pero lo haremos. Roy mantuvo la antorcha de plasma levantada. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Estaba aterrorizado, pero no se movió. Entonces tendrás que lastimarme porque no me muevo. Por un momento, nadie se movió. El dedo del humano se cernía sobre el gatillo del aturdidor. Roy intentó recordar si la puerta de su taller estaba cerrada desde dentro. Si pudiera llegar a la alarma de emergencia, si alguien la oyera a esta hora. Entonces la puerta se abrió de golpe. Rita Chun llegó primero, con su arma desenfundada. Le siguieron 2 agentes de seguridad más, ambos armados. Los intrusos se quedaron congelados. «Bajen las armas», ordenó Rita. El aturdidor cayó al suelo con un ruido metálico. Los palos de choque lo siguieron. Los vexianos levantaron las manos de inmediato. El humano parecía estar considerando huir, pero lo pensó mejor y los oficiales de Rita entraron, asegurando a los intrusos con rápida eficiencia. Rita se acercó a Roy. «¿Estás bien?» «Estoy bien». Roy se arrodilló junto a la red y comenzó a quitarle el hollín. Sus manos temblaban ahora que el peligro había pasado. «Bien. Oye, te tengo. ¿Estás bien?» El dragón se quedó quieto tan pronto como escuchó la voz de Roy. La energía frenética lo abandonó. Cuando la red se liberó, se lanzó hacia el pecho de Roy, clavándole las garras y presionando su cuerpo lo más cerca que pudo. El ronroneo era desesperado y lo sacudió a ambos. «Intentaron llevárselo», dijo Roy. Su voz salió áspera. «Lo sé». Rita estaba revisando algo en su bloc de datos. Su sistema de seguridad envió una alerta a nuestra red. Llegamos aquí lo más rápido que pudimos. Roy parpadeó. ¿Mi sistema de seguridad? El mejorado. Alguien lo instaló de forma anónima hace 3 días. Rita le mostró la pantalla del panel de datos. De muy alta gama. Conectado directamente a la seguridad de la estación con alertas prioritarias. Ro no sabía qué decir. Alguien había hecho eso por él. Uno de los oficiales de Rita estaba escaneando a los intrusos. Estos 3 tienen récords. Principalmente, músculos contratados. Trabajan para quien paga. ¿Quién los contrató? Roy preguntó. El humano miró al suelo. El vexiano no dijo nada. Rita se cruzó de brazos. Ya lo averiguaremos. Hablarán eventualmente o rastrearemos el pago. De cualquier manera, alguien tendrá que responder por esto. Se llevaron a los intrusos atados. Rita se quedó atrás, ayudando a Roy a revisar si el taller tenía daños. La cerradura había sido forzada con herramientas profesionales. Algunos de sus proyectos más pequeños fueron derribados en la lucha. Por lo demás, todo estaba intacto. Deberías hacerte un chequeo médico, dijo Rita. Tú y el dragón también. Estamos bien, Roy. Él suspiró. Bien. Mañana. En este momento solo quiero asegurarme de que mi taller vuelva a ser seguro. Rita Noit. Ella empezó a irse y se detuvo en la puerta. Por si sirve de algo, lo hiciste bien. Mucha gente habría corrido cuando salió esa maravilla. Después de que ella se fue, Roy se sentó en el suelo con hollín en su regazo. El dragón no lo había soltado desde que se desprendió la red. Sus garras todavía se clavaban en el mono de Roy con tanta fuerza que podía lastimarlo, pero a Roy no le importaba. Envolvió ambos brazos alrededor de Sut y lo abrazó fuerte. «Fuiste tan valiente», susurró. «Peleando así. Estoy muy orgulloso de ti». El ronroneo de Sach se intensificó y su cabeza se metió debajo de la barbilla de Roy. Se quedaron sentados así durante mucho tiempo. A la mañana siguiente, Roy descubrió que la mejora de seguridad no era el único regalo anónimo. Alguien había dejado una caja afuera de la puerta de su taller. Dentro había suplementos premium para dragones, lámparas de calor diseñadas específicamente para especies de reptiles y suministros médicos que debieron haber costado una fortuna. No había ninguna nota, ningún nombre, solo suministros que necesitaba desesperadamente y que nunca podría haber pagado.
Cuando abrió el taller más tarde ese día, aparecieron 3 humanos que conocía de los alrededores de la estación. Uno de ellos era un piloto de carga llamado Davis. Otra era una médica llamada Nora. El tercero era un ingeniero llamado Wilson que trabajaba en los sistemas de energía de la estación. Oímos lo que pasó. Davis dijo, quería asegurarme de que estabas bien. Estoy bien. Gracias por preguntar. También queremos avisarte. Nora dijo, si necesitas algo, solo pídelo. Herramientas, suministros, seguridad adicional, lo que necesites. Wilson asintió. Los humanos nos cuidamos unos a otros en esta estación. Y ese dragón tuyo ahora también es uno de nosotros. Roy sintió un nudo en la garganta. Había vivido en Gamma 7 durante 3 años y nunca se había sentido parte de nada. Trabajaba solo, vivía solo, existía en su taller como un fantasma. Pero ahora estas personas estaban en su puerta ofreciéndole ayuda sin esperar nada a cambio. No sé qué decir, logró decir. No tienes que decir nada, dijo Davis. Solo debes saber que no estás solo en esto. Sea lo que sea que ese Corbes esté planeando, tendrá que pasar por todos nosotros para llegar a tu dragón. Después de que se fueron, Roy cerró la puerta del taller y se apoyó en ella. Solo observaba desde el banco de trabajo, con la cabeza ladeada de esa forma curiosa que tenía. Tenemos amigos, dijo Roy como si estuviera probando las palabras. ¿Cuándo sucedió eso? Sopió una vez, luego bajó del banco de trabajo y caminó. Terminado. Trepó por la pierna de Roy y se posó en su hombro, frotando la cabeza contra su cuello. Roy sonrió. Por primera vez desde que el Corb entró en su taller, sintió que tal vez todo iría bien. Ya no luchaba solo en esta batalla. Sud tampoco. Y eso marcó la diferencia. El desafío llegó como un documento oficial entregado por un magistrado de la estación. Roy lo leyó 3 veces intentando comprender lo que veía. ¿Una prueba de vínculo?, preguntó. El magistrado era un kriliano diferente del subastador, pero con la misma cantidad inquietante de articulaciones. Ella asintió. Es una antigua costumbre reconocida por la ley de la estación. Cuando 2 partes reclaman la propiedad legítima de un dragón basándose en un vínculo, se celebra un juicio para determinar el verdadero vínculo. Soy dueño de Sud. Lo compré legalmente. El Corb afirma que el dragón no te eligió. Afirma que estaba demasiado enfermo para tomar una decisión correcta. Invoca su derecho a impugnar el vínculo. Los 4 ojos del magistrado parpadearon en secuencia. Si te niegas, el dragón será confiscado y puesto bajo custodia neutral hasta que se resuelva la disputa legal. Eso podría llevar años. Roy miró a Sud, quien estaba sentado en el respaldo de su silla. El dragón había crecido notablemente en las últimas semanas. Aún más pequeño de lo debido, pero más sano. Sus escamas se veían ahora, negras con toques de azul profundo cuando la luz las iluminaba correctamente. Su ala doblada se había curado lo suficiente como para poder planear distancias cortas. ¿Qué sucede en una prueba de vinculación?, preguntó Roy. Ambas partes se encuentran en un espacio neutral. El dragón se coloca entre ellas a la misma distancia. A quien el dragón elija se le reconoce como el legítimo compañero vinculado. La elección se considera absoluta y definitiva. Era una trampa. Roy lo sabía. El Corvo tenía dinero, estatus, todo lo que la cultura dragón supuestamente valoraba. Roy era solo un mecánico que vivía en un taller que olía a aceite y circuitos quemados. Pero si se negaba, perdería a Sud de todos modos. Al menos así, había una oportunidad. ¿Cuándo?, preguntó Roy. 3 días, Estación Arena 9. Habrá testigos presentes para verificar la elección. Libremente. Los siguientes 3 días fueron los más largos de la vida de Roy. Intentó trabajar en sus proyectos, intentó actuar con normalidad, pero todo parecía ir mal. Sud sabía que algo pasaba. Los dragones eran inteligentes. Se mantuvo más cerca de lo habitual, apenas separándose del lado de Roy,
ni siquiera para comer. Otros humanos pasaron por el taller. Davis trajo comida. Nora revisó el estado de salud de ese por quinta vez. Wilson instaló cerraduras adicionales en la puerta por si acaso. Todos decían lo mismo, así que elegiría a Roy. Por supuesto que lo haría. Cualquiera podía ver el vínculo entre ellos. Roy quería creerlo. Pero la duda se cernía sobre él durante las horas de silencio. ¿Y si Sud veía al corvo y reconocía la riqueza, el poder, la clase de vida que un dragón merecía? ¿Y si Roy solo había sido conveniente, un consuelo temporal hasta que llegara algo mejor? La mañana del juicio, Rita se presentó en el taller con su uniforme de seguridad formal. ¿Listo? Roy no estaba listo, nunca lo estaría, pero recogió a Sud y asintió. Vamos. La Arena 9 era un gran espacio abierto que solía usarse para clasificar la carga. Hoy, todo estaba despejado. Una arena sencilla estaba marcada en el suelo. Había testigos alineados en las paredes. Roy reconoció a algunos, a otros mecánicos y comerciantes de la estación. Algunos alienígenas que habían sido clientes suyos a lo largo de los años, más gente de la que esperaba. El corvo estaba de pie al otro lado de la arena. Vestía túnicas, aún más elaboradas que antes, cubiertas de patrones que probablemente significaban algo en la cultura de los dragones. Detrás de él había 3 asistentes que portaban lo que parecían regalos caros, cadenas de oro, collares enjollados, cosas que gritaban riqueza y estatus. Roy vestía su mono más limpio y sus botas de trabajo. No llevaba nada más que hollín, que se enroscaba alrededor de sus hombros con la cola enroscada alrededor del brazo de Roy. El magistrado estaba de pie en el centro de la arena. Roy Beckett, puedes colocar al dragón en la zona designada. Hay un círculo marcado en el suelo exactamente a medio camino entre Roy y el corvo. Roy avanzó lentamente. Las garras de ese se apretaron sobre su hombro. Está bien, susurró Roy. Lo que elijas, está bien. Dijo que te sentaras en el círculo. El dragón lo miró, con confusión en sus ojos dorados. Roy retrocedió, retirándose a su lado de la arena. Cada paso se sentía como si tirara contra la gravedad. Cuando llegó a su posición, el magistrado volvió a hablar. La prueba de vinculación comenzará. El dragón debe elegir libremente sin coerción. Cualquier intento de influir en la elección resultará en la descalificación inmediata. El corvo dio un paso al frente. Su voz resonó por toda la arena. Noble dragón, te ofrezco un hogar digno de tu herencia. Propiedades en 3 mundos. Sirvientes para atender todas tus necesidades. La mejor comida. Las viviendas más cómodas. No te faltará de nada. Serás honrado como los dragones merecen ser honrados. Sus asistentes levantaron los regalos. Brillaban bajo la dura iluminación de la arena. La multitud murmuró. Sud miró al corvo y los objetos brillantes. Inclinó la cabeza, curioso. Dot. El corazón de Roy se encogió. Por supuesto que ese estaría interesado. ¿Qué dragón no lo estaría? Los corvos continuaron. Has estado viviendo en la pobreza con un humano que no puede mantener como es debido. Puedo darte todo. Elige sabiamente, dragón. Elige la vida que mereces. La arena quedó en silencio. Todos esperaron. Sud se giró y miró a Roy. Roy no sabía qué hacer. No había preparado el discurso. No había pensado en lo que diría. Se quedó allí parado, con las manos vacías, las herramientas aún en el cinturón porque había olvidado quitárselas antes de salir del taller. Era solo Roy, solo un mecánico que arreglaba cosas rotas y vivía en un taller demasiado pequeño para una persona, y mucho menos para un dragón sobre el que se arrodillaba. Se hizo más pequeño, menos imponente. No tenía mucho que ofrecer, dijo Roy en voz baja. Su voz no se oía como la de los corvaces. La gente de atrás probablemente no podía oírlo. No importaba. De todos modos, solo hablaba con ese. Solo un taller que pierde calor en el ciclo invernal. Comida cuando puedo permitírmelo.
Un catre que tenemos que compartir porque no hay espacio para 2 camas. Así que dio un paso hacia él. Pero ya sabes todo eso. Roy continuó. Lleva semanas viviéndolo. Así que no voy para prometerte cosas que no puedo darte. Solo quiero que sepas que, elijas lo que elijas, lo entiendo. Si quieres las propiedades, los sirvientes y una vida cómoda, lo entiendo. Te lo mereces todo. Así que dio otro paso. Luego, otro. La garganta de Roy se cerró. Siempre serás Hollin para mí. El dragón que fue lo suficientemente valiente como para seguir luchando incluso cuando se estaba muriendo. Que fue lo suficientemente inteligente como para confiar en alguien que probablemente parecía tan destrozado como tú. Hollin irrumpió en Irán. Sus alas se extendieron, atrapando el aire, lo que le permitió planear los últimos metros. Se estrelló contra el pecho de Roy con la suficiente fuerza como para tirarlo hacia atrás. Sus garras se clavaron, su cola envolvió la cintura de Roy, su cabeza se hundió bajo la barbilla de Roy. El ronroneo comenzó de inmediato, tan fuerte que resonó por la arena. Roy abrazó a Hollin y se aferró. Sus ojos ardían. No le importaba quién lo viera. El dragón ha elegido. El magistrado anunció que el vínculo está confirmado. Roy Beckett es reconocido como el legítimo compañero vinculado. El rostro de la corva se contrajo. Con rabia. Esto es un error. El dragón está claramente confundido. No entiende lo que rechaza. Rita dio un paso al frente, con la mano en su arma. El juicio ha terminado. La decisión era clara. Vete ahora o te escoltaré fuera. No puedes hacer esto. Exijo un recuento. Un nuevo juicio. No habrá un nuevo juicio, dijo el magistrado con firmeza. El vínculo con el dragón es absoluto. La criatura eligió libremente. Tu desafío es denegado. El corvo miró a Roy con puro odio. Luego se dio la vuelta y salió de la arena. Sus asistentes se apresuraron a seguirlo con sus regalos rechazados. La multitud estalló. Incluso algunos alienígenas parecían complacidos. Davis le dio una palmada en el hombro a Roy con tanta fuerza que casi se cae. Nora sonreía. Wilson le hizo un gesto de aprobación con el pulgar desde el otro lado de la arena. Roy apenas lo notó. Estaba demasiado concentrado en Sud, que no lo había soltado, que seguía ronroneando, aferrándose a él como si Roy fuera lo más valioso de la galaxia. Me elegiste, susurró Roy. Incluso con todo lo que ofrecía. Tú, todavía me eligió. Sopió y frotó su cabeza contra el cuello de Roy. El mensaje era claro. Por supuesto, había elegido a Roy. Nunca había tenido otra opción. En realidad no. Rita se acercó mientras la multitud comenzaba a dispersarse. ¿Estás bien? Mejor que bien, dijo Roy. Se levantó, se quedó quieto, abrazándolo. Tengo que volver al taller. Tengo 3 trabajos esperándote con tu dragón, sonrió Roy. Él no irá a ningún lado sin mí y yo no iré a ningún lado sin él. Eso es lo que significa la unión. Roy, ahora lo entiendes, ¿verdad? Esto es permanente para ambos. Roy miró a Sud, a los ojos dorados que lo observaban con total confianza, a la criatura que había elegido la pobreza, talleres estrechos y un mecánico que apenas ganaba lo suficiente para sobrevivir con todo lo que la galaxia podía ofrecer. Lo entiendo, dijo Roy. Y no lo cambiaría por nada. Durante meses después de la prueba de unión, el taller de Roy lució diferente. Seguía siendo estrecho, aún olía a aceite y circuitos quemados. Pero ahora había una segunda lámpara de calor en la esquina. Un área adecuada para dormir para Sud con cojines que Nora le había ayudado a elegir. Estantes diseñados específicamente para colocar perchas seguras para dragones. Sud había crecido. No era enorme, pero era más grande que la criatura moribunda que Roy había sacado de la subasta. Sus alas estaban completamente curadas, lo suficientemente fuertes como para llevarlo por el taller en vuelos cortos. Sus escamas brillaban como obsidiana pulida. Cuando escupía fuego,
Para ayudar a Roy a calentar el metal para soldar, las llamas salían en chorros precisos y controlados. Ahora trabajaban juntos. Ese había aprendido a sujetar herramientas con sus garras, a colocar lámparas de calor para sacar piezas de estantes altos a los que Roy no podía llegar sin una escalera. Algunos clientes pensaban que era extraño ver a un dragón trabajando en un taller de reparaciones. La mayoría pensaba que era increíble. El negocio iba mejor que nunca. La gente venía de otros niveles de la estación solo para ver al mecánico con el dragón. Se quedaban porque el trabajo de Roy era bueno y sus precios justos. El taller que apenas había alimentado a Roy ahora generaba lo suficiente para que pudiera permitirse comidas de verdad y suministros adecuados. Pero algo estaba cambiando. Roy lo percibía. Así que a veces se paraba en la puerta del taller y miraba hacia el pasillo de la misma manera que giraba la cabeza al ver pasar a otras criaturas. El dragón estaba feliz. Roy lo sabía. Pero había algo más. Una inquietud que no tenía nada que ver con el vínculo entre ellos. La respuesta llegó una mañana fría cuando alguien llamó a la puerta del taller antes de que Roy siquiera abriera. Revisó la cámara de seguridad y vio a un extraterrestre que no conocía. Reconocer. Alto, escamoso, con crestas en las alas en la espalda que lo identificaban como de una especie de dragón. Roy abrió la puerta. ¿Puedo ayudarte? ¿Eres Roy Beckett, el que se vinculó con el dragón rescatado? Soy yo. El alienígena hizo una ligera reverencia. Me llamo Torren. Soy un anciano de los clanes del Rey Dragón. He recorrido un largo camino para hablar contigo. Roy lo dejó entrar. Saboló de inmediato y aterrizó en el hombro de Roy, observando a Thorin con ojos cautelosos. La mirada del anciano se suavizó al ver al dragón. Se ha curado bien. Me alegra verlo. Sabes sobre el hollín. Sé de todos los dragones. Torren dijo que mi propósito es velar por ellos para asegurarme de que sean tratados con el respeto que merecen. Cuando oí hablar de un mecánico humano que ganó una prueba de vinculación contra un corvo adinerado, tuve que verlo con mis propios ojos. Se acercó y ese no siseó ni se apartó. Thorin extendió una mano con garras y ese la olió con cuidado antes de permitir el contacto. «Lo has hecho bien con... a él», dijo Torren. «Pero me pregunto si entiendes por qué te eligió». «Porque estuve allí cuando necesitaba a alguien», dijo Roy. «Porque no me importaba que estuviera enfermo o que no valiera nada según los estándares de los demás. Eso es parte de ello. Pero hay más». Thorin retiró la mano y miró a Roy directamente. «Los dragones no se vinculan con el estatus ni la riqueza. Se vinculan con las almas. Pueden percibir cosas en una persona que van más allá de las palabras o la apariencia. Este dragón percibe algo en ti, mecánico. Un don. Un don. El don de reparar. No solo máquinas, sino cosas rotas de todo tipo. Cuerpos rotos. Espíritus rotos». Thorin señaló alrededor del taller. «¿Cuántos proyectos dañados has arreglado aquí? ¿Cuántas cosas que otros mecánicos dijeron que no tenían reparación?» Roy pensó en el sistema de navegación que otros 3 mecánicos habían abandonado. El motor que debería haber sido chatarra, pero que había reconstruido con piezas. La puerta que había estado atascada durante 2 años hasta que pasó 6 horas averiguando el problema. «Mucho», admitió. «Y no los rechazas. Incluso cuando la paga es pobre, incluso cuando sería más fácil decir que no, la gente necesita que le arreglen sus cosas. Puedo ayudar, así que lo hago». Torren sonrió. Era una expresión extraña en su rostro alienígena, pero genuina. «Ese es el don. Por eso este dragón te eligió». Reconoció un alma que arregla lo que está roto. Roy no supo qué decir a eso. Sut le rozó el cuello, ronroneando. «Vine aquí a preguntarte algo», continuó Torren. «Hay más dragones como este. Enfermos, heridos, abandonados por criadores que solo buscan ganancias. La mayoría muere antes de que nadie se dé cuenta. Algunos son vendidos a personas que no los cuidan adecuadamente.
Unos pocos tienen la suerte de sobrevivir hasta que alguien como yo pueda intervenir. Eso es horrible. Sí, y no puedo salvarlos a todos. Soy una persona y una galaxia es inmensa. Torren hizo una pausa. Pero tienes algo que yo no tengo. Tienes un dragón que confía plenamente en ti. Otros dragones percibirán ese vínculo. Sabrán que estás a salvo. El corazón de Roy empezó a latir más rápido. ¿Qué me pides que haga? Ayúdame. Hay un dragón joven. En la enfermería, 2 estaciones más allá. La rescataron del Rin. Sus alas están rotas. Su espíritu está casi destruido. Los médicos no saben cómo ayudarla. Pero creo que tú sí. Roy miró a Sud. El dragón lo observaba con esos inteligentes ojos dorados, esperando a ver qué decidiría Roy. Solo soy un mecánico, dijo Roy. No sé nada de curar dragones. Tú curaste a este. Eso fue diferente. Solo le di comida y un lugar para dormir, y Roy se detuvo. Comprendió lo que decía. Le di exactamente lo que necesitaba, y eso es todo lo que el otro dragón necesita. Alguien que la vea como algo más que una propiedad dañada. Alguien que le dé la oportunidad de sanar. La expresión de Torren era seria. No te pido que salves a todos los dragones de la galaxia. Solo a este. Y si funciona, quizás al siguiente. Roy pensó en su taller, en el espacio que ya era demasiado pequeño para él y Sud, en su agenda, ya llena de reparaciones, en todas las razones lógicas para decir que no. Entonces pensó en ese, acurrucado en esa jaula de subastas, agonizando. Mientras todos reían y se alejaban. Pensó en esos ojos dorados mirándolo como si fuera la única esperanza del universo. Pensó en cómo había sido su vida antes de Sud y cómo era ahora. ¿Dónde está?, preguntó Roy. La sonrisa de Torren se ensanchó. Tengo el transporte organizado. Podemos irnos en 1 hora. Llevaron a la dragona herida de vuelta a Gamma 7 ese mismo día. Su nombre, dijo Torren, era As. Era más pequeña que Sud, sus escamas de un gris pálido que deberían haber sido plateadas. Tenía las alas ranuradas, su cuerpo cubierto de cicatrices. Siseaba cuando alguien se acercaba excepto Sud, quien se sentó cerca de ella y emitió suaves chirridos hasta que se calmó. El taller de Dot Royi definitivamente era demasiado pequeño ahora. Davis lo ayudó a requisar una bahía de almacenamiento 2 puertas más allá. Wilson puso en funcionamiento los sistemas de energía. Nora trajo suministros médicos. En 1 semana, Roy tenía un segundo espacio dedicado a la recuperación de dragones. Se curó lentamente, pero se curó. Y mientras lo hacía, se corrió la voz. Torren envió otro dragón, luego otro. Un piloto de carga trajo un dragón que había encontrado. Abandonado en un mundo colonial. Rita apareció con un dragón confiscado a un criador ilegal. El taller de Royi se convirtió en un santuario. Siguió haciendo reparaciones, arreglando motores, sistemas de navegación y cualquier otra cosa que le trajeran. Pero ahora también reparaba dragones. Aprendió sobre sus necesidades dietéticas, sus requerimientos ambientales, el cuidado con el que debían entablillar sus alas para que sanaran correctamente. Así que siempre estaba ahí ayudando con los recién llegados, tranquilizándolos cuando tenían miedo, mostrándoles que era seguro confiar en el extraño humano que olía a aceite de máquina y hablaba en voz baja y firme. Otros humanos se unieron al esfuerzo. Davis dejó su trabajo de piloto de carga para ayudar a tiempo completo. Nora redujo sus horas en la enfermería para centrarse en el cuidado de los dragones. Wilson diseñó mejores sistemas de calefacción. El santuario creció de una sola bodega a 3, y luego a un nivel completo de la estación que se había programado para su desmantelamiento 6 meses después de conocer a Torren. Roy se quedó en el área principal de recuperación y observó lo que habían construido. 15 dragones en diversas etapas de curación. Algunos se quedarían permanentemente, demasiado dañados para sobrevivir. Los suyos. Otros serían liberados en santuarios en mundos donde los dragones pudieran vivir libremente.
El hollín cayó sobre su hombro, más pesado ahora que estaba casi en su plenitud. El dragón contempló su trabajo con la misma satisfacción que sentía Roy. «Hicimos esto», dijo Roy en voz baja. «Todo esto porque me viste en esa casa de subastas y decidiste que merecía la pena confiar en mí». Ese ronroneó y frotó la cabeza contra la mejilla de Roy. Un nuevo dragón llegó esa noche, más pequeño que ese, apenas respiraba, traído por un traidor que lo había encontrado en una nave abandonada. Roy tomó la caja de transporte y la llevó a la zona de recuperación. La abrió con cuidado y miró dentro. Los ojos del dragón apenas estaban abiertos, pero Roy inmediatamente lo observó con la misma esperanza desesperada que había visto antes. Roy sonrió. «Hola, amigo. Vamos a curarte». Levantó al dragón con cuidado, sintiendo su frágil cuerpo temblar en sus manos. Ese bajó de su hombro y gorjeó un saludo. Los ojos del nuevo dragón rastrearon el sonido, y parte del miedo. En ellos se desvaneció. Roy llevó al dragón a una zona de recuperación preparada. Lámparas de calor, ropa de cama suave, comida y agua ya lo esperaban. Bajó al dragón y retrocedió un paso, dándole espacio. Tras un momento, salió de la caja y miró a su alrededor. Miró a Roy, miró a Sud. Entonces emitió un sonido suave, inquisitivo, esperanzado. «Estás a salvo ahora». Roy prometió. «Estás en casa». Y al decirlo, se dio cuenta de que no solo le hablaba al dragón. También se hablaba a sí mismo. Este santuario, este propósito, esta vida que había construido alrededor de arreglar cosas rotas y darle segundas oportunidades. Este era su hogar, no el estrecho taller donde había vivido solo durante tanto tiempo. Este lugar, estos dragones, estas personas que se habían unido para ayudar. Sut asintió, acomodándose junto al recién llegado. En cuestión de minutos, el pequeño dragón se acurrucó junto a Sut, respirando con más facilidad por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. Roy los observó un rato, luego fue a ver cómo estaban los demás dragones. Siempre había trabajo que hacer. Siempre otra criatura que necesitaba ayuda. Siempre había algo roto esperando ser reparado.